Cuando Tauro se ríe en tu cara, no es una risa cualquiera. No es burla vacía ni ironía barata. Es la risa del guerrero que ya conoce el desenlace de la batalla antes de que la primera flecha surque el aire. Es la risa del maestro que ha observado cada uno de tus movimientos, que ha tomado nota de cada una de tus jugadas y que, sin que lo notes, ha colocado todas las piezas de la partida en su favor. Es la risa de quien ha vencido incluso antes de que te des cuenta de que has perdido. Tauro es el estratega silencioso, el titán paciente que no necesita actuar con prisa porque sabe que la paciencia es su arma más letal. Te ha leído desde el principio, ha analizado tu forma de hablar, de moverte, de reaccionar. Ha esperado sin apuro, ha dejado que te confíes, que pienses que tienes el control, que creas que puedes sorprenderle. Pero cuando llega el momento clave, cuando intentas dar el golpe final, ahí es cuando su risa emerge, profunda y certera, como un trueno que resuena en la montaña. No es una carcajada estridente, no es una burla efusiva. Es una sonrisa ladeada, una mirada que dice, ¿de verdad pensaste que no lo vi venir? Hay una majestuosidad imponente en esa risa de Tauro, porque no proviene del capricho ni de la arrogancia. Es la risa de la certeza absoluta. Es el reflejo de alguien que tiene los pies tan firmemente plantados en la tierra que nada ni nadie puede hacerle tambalear. Es la reacción del que ha visto todas las versiones de la mentira, del que ha escuchado todas las excusas, del que ha experimentado todos los juegos y ha aprendido a vencerlos sin siquiera despeinarse. Si creíste que podías manipular a Tauro, que podías embaucarlo con palabras bonitas o con falsas promesas, su risa será tu respuesta. Te hará ver, en un solo instante, lo inútil de tu esfuerzo. Porque él ya lo sabía. Porque dejó que hablaras, dejó que actuaras, dejó que tejieras tu propia trampa sin que te dieras cuenta de que el hilo que usaste lo tomó prestado de él. Tauro no es de los que caen en ilusiones pasajeras. No es de los que se dejan llevar por impulsos vacíos. Sabe lo que vale, sabe lo que quiere y, sobre todo, sabe perfectamente quién es. Cuando Tauro se ríe en tu cara es porque ha esperado el momento justo para mostrarte que todo estaba bajo su control desde el principio. No lo hizo antes porque su paciencia es legendaria. No lo hizo de inmediato porque no necesitaba demostrarlo aún. Pero ahora que todo está claro, ahora que el telón cae y la verdad queda expuesta, su risa es el golpe final. No necesita palabras. No necesita explicaciones. Esa risa dice todo lo que necesitas saber. Es la risa del vencedor. La risa de quien no cayó en el engaño, de quien no titubeó, de quien no tuvo dudas. Es la risa del que ya ha visto ese juego antes y lo ha ganado tantas veces que ya ni siquiera necesita esforzarse. Es la risa del toro que, impasible y sólido, se mantiene firme mientras a su alrededor todo se desmorona. Es la risa del que, sin levantar un solo dedo, ya ha demostrado que era más fuerte desde el principio. Si alguna vez ves a Tauro reírse en tu cara, no lo olvides, no lo hace porque te subestime. Lo hace porque ya te tiene calado, porque te vio venir desde lejos y porque, sin que lo sepas, ya ha decidido cuál será tu destino en su historia. La risa de Tauro no es un acto impulsivo ni un arrebato momentáneo. Es la consecuencia de una comprensión profunda, de una certeza inquebrantable, de la satisfacción silenciosa que siente cuando confirma lo que ya sabía desde hace tiempo. No es una risa burlona ni cruel, porque Tauro no necesita rebajarse a la mezquindad de la humillación. Es una risa contenida, pero poderosa, una que resuena con la solidez de su carácter y la tranquilidad de saber que, en su mundo, nada ni nadie lo desequilibra sin su permiso. Tauro ha pasado por muchas situaciones en las que ha aprendido que el engaño tiene muchas formas y que las intenciones de los demás rara vez son tan puras como aparentan. No es que desconfíe por naturaleza, sino que con el tiempo ha desarrollado un instinto infalible para detectar lo genuino de lo falso, la verdad de la mentira, la intención sincera de la manipulación. Puede ver cuando alguien se acerca con una sonrisa en el rostro pero con una daga oculta detrás de la espalda. Puede sentir cuando las palabras de alguien están cargadas de dobles intenciones, cuando las promesas suenan demasiado hermosas para ser ciertas, cuando las emociones que le muestran son solo una actuación. Esa risa que aparece en su rostro cuando tiene la situación completamente controlada es el producto de su seguridad interna, de su aplomo, de su capacidad de estar siempre un paso adelante sin necesidad de hacer un espectáculo de ello. Es la risa de quien ha sido paciente, de quien ha esperado el momento adecuado para desenmascarar una situación sin siquiera levantar la voz. Porque Tauro no es de los que hacen escándalos innecesarios. No necesita gritar ni hacer drama.
su forma de demostrar su ventaja es mucho más sutil, mucho más eficaz. Si intentaste jugar con él, si pensaste que podías engañarlo, lo más seguro es que Tauro ya te haya leído antes de que siquiera lo intentaras. Y en ese momento en el que crees que todo está saliendo como lo planeaste, ahí es donde su risa aparece. No necesita explicarte cómo llegó a esa conclusión, no necesita detallarte en qué momento exacto te descubrió. Porque él disfruta viendo cómo, poco a poco, te das cuenta por ti mismo de que nunca tuviste el control. Es la risa de quien ya ganó, pero te deja creer por un momento que todavía tienes oportunidad, solo para que la revelación te golpee con más fuerza. Cuando Tauro se ríe en tu cara, también hay un componente de desprecio en esa risa, pero no un desprecio explosivo ni agresivo. Es el desprecio de quien no tiene tiempo para perder con juegos sin sentido. De quien, con un solo gesto, deja claro que no eres un desafío, que tus tácticas eran predecibles, que tus esfuerzos fueron en vano. Tauro es un signo de resistencia, de estabilidad, de control absoluto sobre su mundo, y esa risa es la expresión final de esa fortaleza interna. Esa risa también tiene otro matiz, el del desinterés absoluto. Porque cuando Tauro ya te ha leído y sabe que no hay nada valioso en lo que intentas, simplemente deja de prestar atención. Puede que sigas hablando, que sigas justificando, que sigas intentando torcer la realidad a tu favor, pero Tauro ya se ha desconectado. Su risa te lo dice todo, no vale la pena discutir, no vale la pena invertir energía en lo que ya está claro. Puede que ni siquiera gaste palabras en responderte. Solo te mirará, sonreirá con esa expresión de quien sabe que la victoria es suya, y se marchará sin necesidad de decir más. Esa risa también es la respuesta de Tauro a las provocaciones. Hay quienes creen que pueden hacerlo explotar fácilmente, que con las palabras correctas o con los gestos adecuados pueden sacarlo de su centro, pero olvidan que Tauro es la encarnación de la paciencia y la fortaleza. No se deja arrastrar por la ira sin razón. No responde impulsivamente. Puede soportar mucho antes de reaccionar, y cuando finalmente lo hace con una calma que desarma a cualquiera. Su risa en esos momentos no es más que su manera de decir, ¿de verdad pensaste que podías afectarme? Porque él elige cuándo y cómo gastar su energía, y no malgastará ni una sola gota en alguien que no lo merece. Tauro es un signo de tierra, y como la misma tierra, es inamovible cuando se lo propone. Puedes intentar sacudirlo, hacer que dude, empujarlo fuera de su equilibrio, pero al final, él siempre volverá a su centro, más firme que nunca. Su risa en esos momentos es la confirmación de que ha vencido a la tempestad sin siquiera moverse. De que ha visto cómo los demás se desgastan intentando moverlo, mientras él se mantiene impasible, sólido, imperturbable. Cuando Tauro se ríe en tu cara, lo mejor que puedes hacer es aceptar la realidad y aprender la lección. No porque te lo diga, sino porque su presencia, su seguridad, su aplomo, su tranquilidad absoluta son la prueba irrefutable de que no había manera de vencerlo. Es la risa del que nunca estuvo en peligro, del que siempre tuvo la situación en la palma de su mano. Es la risa del que, al final del día, sigue de pie sin haber necesitado más que su propia inteligencia, su paciencia y su certeza inquebrantable para ganar. La risa de Tauro no es simplemente una manifestación de triunfo, sino también una prueba de su resistencia ante la adversidad. Muchas veces, quienes intentan desafiarlo o engañarlo no comprenden que están lidiando con uno de los signos más resilientes del zodiaco. Tauro no solo resiste los embates del tiempo, las circunstancias y las personas, sino que los observa, los analiza y los procesa con una serenidad impenetrable. Es en este proceso de observación y comprensión donde se va gestando esa risa que no es inmediata, sino que llega cuando ya no queda duda de que ha dominado la situación. Esta risa puede adoptar múltiples formas dependiendo del contexto en el que se presente. En algunos casos es un gesto apenas perceptible, una leve curva en los labios que transmite un mensaje claro, ya lo sabía. En otros, puede ser una carcajada breve pero profunda, que denota no solo su control sobre la situación, sino su incredulidad ante el hecho de que alguien haya pensado que podía superarlo en su propio juego. Y en los casos más extremos, cuando la provocación ha sido particularmente absurda o la traición demasiado obvia, su risa puede volverse más marcada, más evidente, como un eco de su inquebrantable confianza en sí mismo. La paciencia de Tauro juega un papel fundamental en la aparición de esta risa. A diferencia de otros signos que reaccionan de inmediato o se dejan llevar por el impulso del momento, Tauro permite que las situaciones se desarrollen a su propio ritmo. No se apresura a demostrar que sabe la verdad ni siente la necesidad de exhibir su inteligencia constantemente.
Prefiere esperar, dejar que el otro se despliegue, que juegue sus cartas, que actúe con libertad. No porque sea ingenuo, sino porque sabe que en el desenlace final siempre tendrá la ventaja. Este enfoque meticuloso y paciente hace que cuando finalmente se ría en tu cara, la sensación sea aún más devastadora. Porque no fue una reacción instantánea, sino el resultado de un proceso en el que, sin que lo notaras, ya había tomado control absoluto. Esta risa también está impregnada de una gran ironía. Porque muchas veces Tauro ya ha dado señales de que sabe lo que está pasando. Ha dejado pequeñas pistas, ha lanzado comentarios sutiles, ha mostrado que no se deja engañar, pero ha permitido que la situación continúe. Y cuando finalmente su risa emerge, es también una forma de decir, te di todas las oportunidades para hacerlo bien, para ser honesto, para evitar este desenlace, y aún así, decidiste continuar. No es un acto de maldad, sino la expresión de una certeza absoluta de que el destino se ha cumplido tal como él lo había previsto. En situaciones de confrontación, la risa de Tauro puede ser aún más impactante. Cuando alguien intenta intimidarlo, desafiarlo o provocarlo esperando una reacción impulsiva, Tauro responde con una serenidad que desarma a cualquiera. No entra en discusiones innecesarias, no se deja arrastrar por la emoción del momento. En cambio, deja que el otro se desgaste, que grite, que intente imponer su voluntad, y cuando llega el momento exacto, cuando la otra persona ya ha agotado todos sus recursos, ahí es donde aparece esa risa. No como una respuesta agresiva, sino como una confirmación de que nunca hubo posibilidad de que el otro ganara esa batalla. Esta misma risa se manifiesta cuando Tauro lidia con personas que creen que pueden manipularlo. Hay quienes subestiman su inteligencia, creyendo que por su naturaleza reservada y paciente pueden jugar con él sin consecuencias. Pero lo que no saben es que Tauro posee un radar interno que le permite detectar las intenciones ocultas con una precisión sorprendente. Puede fingir que no se ha dado cuenta, puede actuar como si creyera en las palabras del otro, pero en el fondo ya está armando su estrategia, ya está planeando cómo y cuándo demostrar que nunca fue engañado. Y cuando lo hace, su risa se convierte en el golpe final, en el sello que deja en claro que la manipulación nunca tuvo éxito. Incluso en el ámbito sentimental, la risa de Tauro tiene un significado especial. Si alguien intenta jugar con sus sentimientos, si cree que puede engañarlo con promesas falsas o palabras vacías, Tauro no reaccionará de inmediato. Dejará que la persona actúe, que crea que lleva la delantera, pero en el momento en que se confirme la verdad, su risa será su manera de despedirse sin siquiera mirar atrás. Porque para Tauro, el amor y la lealtad son inquebrantables, y si alguien traiciona su confianza, no habrá segundas oportunidades. Su risa en estos casos no es de burla ni de desprecio, sino de profunda certeza en su propio valor. Es la risa de quien sabe que merece algo mejor y no tiene miedo de soltar lo que no le aporta estabilidad ni autenticidad. Pero no todo en la risa de Tauro es confrontación o dominio. También hay un matiz de satisfacción cuando ve que la vida le da la razón. Muchas veces, ha advertido a otros sobre algo, ha señalado caminos que deberían haber tomado, ha ofrecido consejos que fueron ignorados. Y cuando el tiempo demuestra que él tenía razón, su risa aparece no como un «te lo dije» altanero, sino como una expresión de sabiduría. Porque Tauro no necesita la validación de los demás, pero disfruta cuando la realidad confirma lo que él ya sabía desde un principio. En última instancia, la risa de Tauro es un reflejo de su esencia. No es una risa vacía, no es una risa impulsiva. Es una risa que encierra poder, paciencia, inteligencia y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Es la risa del que ha visto, ha esperado y ha vencido sin necesidad de hacer ruido. Es la risa del que nunca pierde, porque incluso cuando parece que ha cedido terreno, en realidad solo está preparando el terreno para reclamar su victoria con la absoluta seguridad de quien nunca dudó de su fortaleza. La risa de Tauro es mucho más que una simple reacción. Es un reflejo de su instinto de supervivencia, de su capacidad de adaptación y de su inquebrantable resistencia frente a cualquier situación. Su naturaleza terrenal lo mantiene firme, estable, conectado con la realidad de una forma que pocos pueden comprender. No es un signo que se deje llevar por ilusiones ni por promesas huecas, y su risa es la manifestación final de esa lucidez que lo caracteriza. Es una risa que llega cuando todo ya ha sido dicho y hecho, cuando no queda más que la verdad desnuda, cuando los engaños han caído por su propio peso y Tauro sigue de pie, observando con la serenidad de quien siempre supo lo que pasaría. Para entender la esencia de esta risa, hay que comprender el papel que juega el tiempo en la vida de Tauro.
No es un signo que se apresure, no es alguien que actúe impulsivamente ni que reaccione de inmediato ante provocaciones. Tauro deja que el tiempo haga su trabajo, que las situaciones se desarrollen a su propio ritmo, que las personas se muestren tal como son sin necesidad de apresurarlas. Esta paciencia legendaria es la clave de su fortaleza, porque mientras los demás se consumen en la urgencia del momento, Tauro permanece imperturbable, absorbiendo información, conectando los puntos, esperando el instante preciso para hacer su movimiento. Y cuando finalmente se ríe, lo hace con la satisfacción de quien ha visto toda la obra desarrollarse frente a sus ojos y ya conoce el desenlace. Esta risa también tiene un matiz de desafío silencioso. Tauro no es de los que buscan conflictos innecesarios, pero si alguien se atreve a provocarlo, si intentan subestimarlo o hacerlo dudar de sí mismo, su risa es su mejor respuesta. No necesita palabras grandilocuentes ni gestos exagerados para demostrar su dominio sobre la situación. Basta con una sonrisa tranquila, una carcajada breve pero significativa, un brillo en los ojos que deja claro que no hay nada ni nadie que pueda desestabilizarlo. Es la risa del que no necesita probar nada, del que sabe que su fortaleza no depende de la opinión ajena, del que entiende que la mejor manera de ganar una batalla es simplemente no dejar que te afecte. Hay una gran ironía en esta risa porque muchas veces Tauro ha intentado advertir, ha tratado de señalar caminos correctos, ha dado oportunidades para que las cosas se hagan de la manera correcta. No es alguien que disfrute viendo a los demás caer, pero tampoco es de los que insisten más de la cuenta cuando ve que su consejo ha sido ignorado. Deja que cada persona haga su propio destino, que tome sus propias decisiones, y cuando el tiempo confirma lo que él ya sabía, cuando las consecuencias de las malas elecciones se hacen evidentes, ahí es cuando aparece su risa. No es un "te lo dije" malintencionado, sino más bien una aceptación resignada de que hay cosas que solo pueden aprenderse por experiencia. En el ámbito laboral y financiero, la risa de Tauro adquiere un significado aún más imponente. Como signo regido por Venus, valora la estabilidad, el esfuerzo bien recompensado y la seguridad material. No cree en los atajos ni en las promesas vacías de éxito rápido. Por eso, cuando ve a alguien tratar de engañarlo en temas de dinero, cuando nota que intentan manipularlo en su entorno profesional, su risa se convierte en una advertencia silenciosa. Porque mientras otros se dejan deslumbrar por oportunidades dudosas o caen en trampas financieras, Tauro ya ha visto los riesgos desde el principio. Su enfoque práctico y realista lo protege de los errores que otros cometen por ambición o impaciencia, y su risa es la prueba de que no hay forma de tomarlo por sorpresa en estos asuntos. En el amor y las relaciones personales, su risa también tiene un peso significativo. Tauro es un signo profundamente leal y comprometido, pero no es ingenuo. Puede amar con intensidad, pero nunca perderá su sentido de la realidad. Si alguien intenta jugar con sus sentimientos, si percibe falsedad en una relación, su respuesta no será inmediata. No hará escenas ni se precipitará en acusaciones. Esperará, observará, permitirá que el otro se delate solo. Y cuando finalmente tenga todas las pruebas, cuando ya no haya duda de que ha sido traicionado o engañado, su risa será su manera de decir "ya lo sabía". No es una risa de tristeza ni de despecho, sino de seguridad absoluta. Porque Tauro nunca se aferra a lo que no le aporta estabilidad, y cuando se da cuenta de que alguien no merece su amor, se marcha sin titubear, dejando tras de sí la huella de su risa como única despedida. Otro aspecto importante de esta risa es la sensación de alivio que la acompaña. Porque Tauro, aunque paciente y sereno, también tiene un umbral de tolerancia. Puede aguantar mucho, puede darle a alguien múltiples oportunidades para corregir su camino, pero cuando llega al límite, cuando ha decidido que no vale la pena seguir invirtiendo su energía, su risa es el cierre definitivo. Es su forma de liberar el peso de lo que ya no le sirve, de dejar ir sin remordimientos, de cerrar capítulos con la satisfacción de haber actuado con integridad. En el ámbito de la amistad y las relaciones sociales, su risa también es un termómetro de su nivel de interés. Tauro valora las conexiones auténticas, la lealtad, la confianza mutua. Si alguien intenta impresionarlo con superficialidades, si percibe falsedad en una amistad, su risa será su forma de mostrar desinterés. No discutirá, no confrontará, simplemente sonreirá con esa expresión que deja claro que no se deja engañar. Porque si hay algo que Tauro tiene claro es que su energía es valiosa y no la desperdiciará en personas que no la merecen. Incluso en la adversidad, cuando todo parece en contra, cuando la vida lo pone a prueba, la risa de Tauro sigue siendo un símbolo de su fortaleza. No es el tipo de persona que se rinde fácilmente ni que se deja vencer por los obstáculos. Puede recibir golpes,
puede enfrentar dificultades, pero nunca perderá su conexión con la realidad. Su risa, en estos casos, es la risa del guerrero que sigue adelante, del que no se deja doblegar por las circunstancias, del que sabe que cada desafío es solo una prueba más en su camino hacia algo mejor. En última instancia, la risa de Tauro es la expresión de su poder interno. Es la manifestación de su claridad mental, de su capacidad de ver más allá de las apariencias, de su instinto infalible para detectar la verdad. Es la risa del que nunca pierde la compostura, del que siempre tiene el control, del que comprende que la vida es un juego de resistencia y que, al final, siempre gana quien sabe esperar, quien sabe observar, quien nunca pierde de vista su verdadero valor. La risa de Tauro no solo es un signo de dominio y paciencia, sino también una forma de expresar su sabiduría ancestral. Tauro está conectado con la tierra, con lo tangible, con lo que realmente importa, y esto le otorga una visión del mundo que va más allá de la superficialidad y las ilusiones momentáneas. Su risa, en muchos casos, no es solo una respuesta a los demás, sino un reconocimiento de su propio poder, una confirmación de que ha tomado el camino correcto, de que no hay nada que pueda sacarlo de su centro. Hay algo casi filosófico en la manera en que Tauro se ríe cuando tiene la certeza de que todo ha sucedido exactamente como él lo previó. No es un signo que busque activamente probar que tiene razón, pero cuando la vida misma se lo confirma, cuando el tiempo revela que su instinto nunca falló, su risa surge con una mezcla de satisfacción y resignación. Es como si supiera que el mundo sigue repitiendo los mismos patrones, que las personas siguen cayendo en las mismas trampas, y que él, desde su lugar de calma, simplemente observa cómo todo se desarrolla con una inevitabilidad que solo él parece comprender. En su entorno más cercano, la risa de Tauro también puede ser una forma de cariño. Porque aunque suene intimidante cuando se ríe ante el error de alguien que intentó subestimarlo, también hay ocasiones en las que su risa es un gesto de ternura, una manera de demostrar que comprende la naturaleza humana y que no guarda rencor por las pequeñas fallas de los demás. Si alguien cercano se equivoca de manera inocente, si un ser querido tropieza con una lección que él ya ha aprendido hace tiempo, su risa no será burlona ni cruel, sino una forma de transmitir que la vida está llena de pruebas, que todos tienen su propio ritmo para entenderlas, y que, al final del día, no hay nada de qué preocuparse porque siempre hay margen para aprender y crecer. Pero cuando la situación lo amerita, su risa también puede ser un muro infranqueable. Para quienes intentan provocarlo sin éxito, para aquellos que creen que pueden hacer que pierda el control, la risa de Tauro es una barrera impenetrable. Es el escudo definitivo, la señal de que nada de lo que digan o hagan logrará moverlo un solo centímetro de su posición. Porque Tauro no reacciona con violencia ni con impulsividad, sino con una determinación silenciosa y absoluta que se refleja en esa sonrisa que desarma al adversario. Esta misma risa también se vuelve una herramienta estratégica en el juego social. En entornos donde la diplomacia y la inteligencia emocional son clave, Tauro sabe que una risa bien colocada puede desestabilizar a cualquiera. En una discusión, en una negociación, en una situación de tensión, una simple carcajada o un gesto de diversión pueden alterar completamente la dinámica de poder. Es un recordatorio de que él no está preocupado, de que no siente ninguna amenaza real, de que su confianza es inquebrantable. Y en ese momento, cuando la otra persona se da cuenta de que no hay forma de hacer que Tauro se sienta inseguro, el equilibrio de fuerzas cambia por completo. En el ámbito de la creatividad y la expresión personal, su risa también tiene un papel importante. Aunque a menudo se le asocia con la estabilidad y la rutina, Tauro tiene una conexión profunda con el arte, la música, la belleza y el placer sensorial. Su risa en estos contextos es una manifestación de disfrute puro, de conexión con aquello que le da alegría sin necesidad de justificación. No es la risa de alguien que busca atención, sino la de alguien que se permite experimentar la felicidad sin reservas, sin miedo al juicio externo. Cuando se encuentra en situaciones donde todo parece derrumbarse a su alrededor, cuando los demás pierden la esperanza, la risa de Tauro puede ser el faro que guía en medio de la tormenta. Porque si hay algo que lo define, es su capacidad de mantenerse firme incluso en los momentos más difíciles. Mientras otros ceden ante el caos, Tauro respira, analiza, encuentra la manera de seguir adelante, y cuando se da cuenta de que ha superado otro obstáculo sin perder su esencia, se permite soltar una risa. No es la risa del que minimiza la dificultad, sino la del que sabe que ha ganado otra batalla y que seguirá avanzando sin importar lo que venga. Cuando alguien intenta impresionarlo con exageraciones o con grandilocuencias vacías, la risa de Tauro surge como un recordatorio de que él solo cree en lo real, en lo tangible, en lo que se demuestra con hechos y no con palabras. No necesita demostrar nada a nadie, y tampoco se deja impresionar fácilmente.
Es por eso que, cuando detecta falsedad en alguien que intenta aparentar más de lo que realmente es, no necesita confrontarlo directamente. Su risa es suficiente para dejar claro que no ha caído en el engaño, que no hay forma de manipularlo con artificios, que su intuición sigue intacta y que no tiene tiempo para juegos sin sentido. En el amor, su risa es también una prueba de su capacidad de entrega sin perder su autonomía. Tauro ama con intensidad, pero nunca desde la dependencia ni la inseguridad. Cuando se siente cómodo con alguien, su risa es una señal de confianza plena, de que puede ser él mismo sin reservas. Es la risa del que se siente en casa, del que ha encontrado a alguien con quien compartir su mundo sin necesidad de máscaras. Pero cuando esa confianza se rompe, cuando alguien traiciona su lealtad, su risa se convierte en la última palabra. Porque Tauro no ruega, no insiste, no se aferra a lo que ya no le hace bien. Su risa en ese momento es el eco de su fortaleza, la señal de que ha comprendido la lección y que está listo para seguir adelante sin mirar atrás. Incluso en su soledad, la risa de Tauro sigue siendo su mejor compañía. No necesita validación externa para sentirse pleno, y esto le otorga una paz que muchos envidian. Puede disfrutar de su propio espacio, de sus propios logros, de sus pequeños placeres sin necesidad de compartirlos con el mundo. Y en esos momentos, cuando se da cuenta de que su vida es exactamente como quiere que sea, su risa es una celebración silenciosa, una confirmación de que ha construido algo sólido y real. Es así como la risa de Tauro trasciende la simple burla o el gesto de triunfo. Es una expresión de su esencia, de su conexión con la realidad, de su capacidad de ver más allá de las apariencias y de su absoluta confianza en sí mismo. Es la risa del que sabe esperar, del que nunca se deja engañar, del que no necesita la aprobación de nadie para saber que está en el camino correcto. Es la risa del que no teme al tiempo, porque sabe que siempre jugará a su favor. La risa de Tauro no es solo una expresión de certeza y dominio, sino también una barrera protectora que separa su mundo interno del caos exterior. Es la muralla invisible que levanta cuando el entorno se vuelve hostil o cuando alguien intenta invadir su espacio con argumentos vacíos, dramas innecesarios o promesas que no tienen sustento en la realidad. Tauro no es de los que se alteran fácilmente, y cuando se ríe en una situación en la que otros esperarían una reacción de enojo o desesperación, lo hace porque ha alcanzado un punto de claridad absoluta. Es la risa del que ya ha tomado una decisión, del que no tiene necesidad de explicarse ni de justificar su postura. Su silencio, acompañado de esa risa que desconcierta a quienes no lo entienden, es la señal definitiva de que su juicio ha sido emitido y que nada de lo que se diga podrá cambiarlo. En muchas ocasiones, la risa de Tauro es un desafío implícito. No es una provocación abierta, pero tampoco es una señal de sumisión. Es su manera de demostrar que no se siente intimidado, que no hay nada ni nadie que pueda hacerlo perder el control. Si alguien intenta presionarlo con urgencias, con discursos manipuladores o con estrategias de intimidación, su respuesta suele ser una sonrisa imperturbable que desarma al oponente. Porque Tauro es un maestro en el arte de la resistencia, y su risa no es otra cosa que una demostración de su inquebrantable estabilidad. También hay un matiz especial en la risa de Tauro cuando se enfrenta a la hipocresía. No es un signo ingenuo ni fácil de engañar. Desde el primer momento, detecta cuando alguien está intentando venderle una imagen falsa, cuando las palabras no tienen sustento o cuando las intenciones reales son distintas a las que se presentan en la superficie. En estas situaciones, su risa es la prueba de que ha visto más allá de las apariencias y de que no tiene intención alguna de jugar el juego de los demás. No necesita confrontar ni acusar directamente, su risa es suficiente para dejar claro que no ha caído en la trampa y que no tiene tiempo para perder con simulaciones vacías. Pero más allá de ser un símbolo de dominio y resistencia, la risa de Tauro también es un vehículo de disfrute genuino. Es un signo que sabe cómo gozar de la vida sin prisas, sin la necesidad de validaciones externas. Encuentra placer en lo simple, en los pequeños rituales cotidianos, en el contacto con la naturaleza, en la comida, en la música, en la belleza de las cosas bien hechas. Su risa en estos momentos es auténtica, profunda, sin artificios. No es la risa efusiva del que busca llamar la atención, sino la del que se permite disfrutar sin preocuparse por nada más. Cuando se rodea de personas en quienes confía, su risa se transforma en un gesto de complicidad. Tauro no es un signo que entregue su confianza fácilmente, pero cuando lo hace, se muestra en su forma más relajada y natural. Con sus seres queridos, su risa es cálida, contagiosa, una muestra de que se siente cómodo y en paz.
Es la risa del que sabe que no necesita ponerse a la defensiva, del que no tiene que medir cada palabra porque está en un entorno donde puede ser él mismo sin reservas. En el amor, la risa de Tauro es un termómetro de su nivel de entrega y seguridad en la relación. Cuando se siente pleno con alguien, su risa es sincera, expresiva, una señal de que ha encontrado un espacio donde puede relajarse y disfrutar sin preocupaciones. Pero cuando la confianza se rompe, su risa toma un tono diferente. Ya no es la risa abierta del que se siente seguro, sino la del que ha entendido que algo ha cambiado, que la conexión ya no es la misma. En estos casos, su risa puede ser la despedida silenciosa antes de alejarse definitivamente. Porque Tauro no es de los que se quedan donde no son valorados, y cuando ha tomado la decisión de irse, su risa es la señal de que ha cerrado un capítulo sin posibilidad de vuelta atrás. En situaciones de crisis, la risa de Tauro es un refugio. No es el tipo de persona que se deja llevar por el pánico ni por la desesperación. Cuando todo a su alrededor parece derrumbarse, él mantiene la calma, analiza la situación y encuentra la manera de seguir adelante. Su risa en estos momentos es una afirmación de su propia resiliencia, una manera de recordarse a sí mismo que no hay obstáculo que no pueda superar. Es la risa del que ha pasado por muchas pruebas antes y que ha aprendido que nada es tan definitivo como parece en el primer instante. Hay una dimensión casi filosófica en la risa de Tauro cuando se enfrenta a la inevitabilidad de la vida. Sabe que hay cosas que escapan a su control, que el destino a veces tiene giros inesperados, que no todo puede ser planeado con precisión absoluta. En estos momentos, su risa no es una burla ni una señal de indiferencia, sino una aceptación serena de lo que es. Es la risa del que comprende que algunas cosas simplemente deben fluir, del que no se aferra con desesperación a lo que no puede cambiar, del que ha aprendido que hay batallas que se ganan con paciencia y otras que se superan con la capacidad de soltar. Incluso en la soledad, la risa de Tauro es una constante. No necesita de multitudes ni de validaciones externas para sentirse pleno. Su risa cuando está solo es una muestra de que ha encontrado satisfacción en su propio mundo, que no depende de nadie más para sentirse en paz. Es la risa del que ha construido una vida estable, del que ha aprendido a disfrutar de su propio espacio, del que entiende que la verdadera felicidad no depende de factores externos sino de una conexión profunda con su propia esencia. Así, la risa de Tauro no es solo un gesto superficial, sino una manifestación de su manera de entender el mundo. Es la risa del que sabe esperar sin desesperarse, del que observa sin ser visto, del que entiende que la fuerza verdadera no está en la reacción impulsiva sino en la capacidad de mantenerse firme ante cualquier circunstancia. Es la risa del que ha construido su vida sobre bases sólidas, del que no se deja engañar por las apariencias, del que ha aprendido a moverse con paciencia y estrategia. Es la risa del que, pase lo que pase, siempre termina ganando. La risa de Tauro no es solo una expresión de certeza, sino una herramienta silenciosa de dominio sobre su entorno y una manifestación profunda de su filosofía de vida. Es una risa que se enraiza en su naturaleza paciente y observadora, una respuesta mesurada que, lejos de ser casual, es calculada y llena de significado. Cuando Tauro se ríe en la cara de alguien, lo hace desde un lugar de absoluta claridad, desde la seguridad de quien ha entendido la situación con todos sus matices y ha llegado a una conclusión inmutable. No necesita decirlo en voz alta, su risa basta para que el otro comprenda que no tiene ninguna posibilidad de manipularlo, convencerlo o hacerle cambiar de opinión. Esta risa, que en muchas ocasiones puede parecer serena e incluso amigable, esconde una fuerza arrolladora. No es una risa burlona ni cruel, sino la risa del que ya ha visto todo, del que ha comprendido la mecánica del juego mucho antes de que los demás se den cuenta de que están en una partida. En una discusión, en un intento de manipulación o en una situación en la que alguien intenta imponerse sobre él, la risa de Tauro es una advertencia velada. No alza la voz, no entra en dramatismos, no pierde la compostura. Simplemente se ríe con una tranquilidad que desarma, porque sabe que su posición es inquebrantable. El secreto detrás de la risa de Tauro es su capacidad para leer la energía de las personas y las situaciones con una precisión casi sobrenatural. Es un signo que confía más en lo que siente que en lo que escucha, que observa los pequeños detalles que otros pasan por alto, que capta las incongruencias en los gestos y en las palabras con una facilidad asombrosa. No necesita que alguien confiese una mentira para saber que lo han intentado engañar. Lo sabe desde antes, y cuando la verdad finalmente sale a la luz, su risa es la prueba de que ya estaba preparado para ello. En el ámbito profesional, esta risa es un arma de negociación extremadamente poderosa. Tauro no es de los que muestran su interés o su urgencia en obtener algo. Espera, analiza,
mide el valor de cada propuesta con la paciencia de quien sabe que el tiempo siempre está de su lado. Y cuando alguien intenta jugar con él, presionarlo con tácticas agresivas o hacerle una oferta que no está a la altura de lo que merece, su risa es la señal de que la discusión ha terminado antes de empezar. No necesita decir no de manera tajante. Su risa comunica algo mucho más potente: sé lo que valgo y no voy a rebajarme. Quien se enfrenta a esa risa entiende que Tauro no cederá, porque no es alguien que haga concesiones por impulso ni que se deje llevar por emociones momentáneas. Pero la risa de Tauro no es solo una expresión de dominio, sino también un recordatorio de su conexión con el placer y la vida misma. Es un signo regido por Venus, y como tal, encuentra satisfacción en todo lo que despierta sus sentidos. Su risa en momentos de disfrute es un reflejo de su amor por las cosas bien hechas, por el arte, la música, la comida, el tacto de una tela de calidad, el aroma de algo que lo transporta a un recuerdo placentero. Cuando se ríe en estos momentos, no hay pretensión ni esfuerzo, es una risa que surge desde lo más profundo de su ser, una expresión pura de gozo. En el amor, su risa es un código secreto. Tauro no es alguien que exprese sus sentimientos con discursos grandilocuentes, pero cuando se ríe con su pareja, cuando su risa se torna genuina y despreocupada, es una señal clara de que se siente seguro y en confianza. Para él, el amor se construye sobre bases sólidas, y su risa en la intimidad es un reflejo de que está en un espacio donde no necesita levantar barreras. Pero también es un termómetro de la relación: si su risa empieza a desaparecer, si su tono cambia, si se vuelve más irónica o distante, es un aviso silencioso de que algo no está funcionando. Tauro no suele discutir sin motivo, ni hacer escenas de celos innecesarias. Prefiere dar señales sutiles, y su risa, o la ausencia de ella, es una de las más importantes. Cuando se enfrenta a desafíos, su risa es un escudo. No es alguien que se deje vencer fácilmente ni que se derrumbe ante la primera dificultad. Al contrario, cuando el mundo parece volverse en su contra, cuando todo parece estar en su punto más difícil, Tauro suelta una risa que no es de burla ni de resignación, sino de resistencia. Es la risa del que sabe que puede soportarlo todo, del que ha pasado por momentos difíciles antes y ha salido fortalecido. Es una risa que le recuerda a sí mismo que nada lo puede quebrar, que la estabilidad que ha construido no es frágil ni efímera, sino el resultado de años de esfuerzo y paciencia. Tauro también tiene una relación muy particular con la risa en la soledad. A diferencia de otros signos que necesitan estímulos externos para sentirse plenos, Tauro puede encontrar satisfacción en su propio mundo, en sus propios pensamientos, en sus propios logros. Su risa cuando está solo es una de las más auténticas, porque no tiene que demostrar nada a nadie. Es la risa del que está en paz consigo mismo, del que no necesita validación externa, del que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía sin ansiedad ni necesidad de distracciones superficiales. En su círculo social, la risa de Tauro es un indicador de confianza. No es alguien que se abra fácilmente a cualquiera, ni que ría por compromiso o por educación. Si se ríe de verdad con alguien, es porque esa persona ha pasado sus filtros, porque ha demostrado ser genuina, porque ha creado con él un lazo basado en el respeto y la autenticidad. Pero si su risa empieza a ser breve, seca o inexistente, es un claro mensaje de que algo en la relación se ha roto. No confrontará de inmediato, pero hará saber con su actitud que ya no confía como antes, que algo cambió y que difícilmente habrá marcha atrás. En los momentos de venganza o justicia, su risa es la confirmación de que el destino ha hecho su trabajo. Tauro no es de los que buscan represalias activamente, pero tampoco olvida ni deja pasar fácilmente una traición. Espera, observa y deja que el tiempo haga lo suyo. Y cuando la persona que lo subestimó o le hizo daño recibe las consecuencias de sus propios actos, su risa es la prueba de que todo se ha equilibrado. No necesita hacer nada más. Su risa no es maliciosa ni cruel, sino la risa del que sabía que, tarde o temprano, todo encontraría su justo lugar. Así, la risa de Tauro es un enigma, una expresión multifacética que encierra poder, paciencia, disfrute, advertencia y certeza. Es la risa del que no se deja engañar, del que espera el momento adecuado, del que entiende que la vida es un juego de resistencia y que, al final, siempre gana el que sabe mantenerse firme. Es la risa del que ha aprendido a confiar en su propio ritmo, del que no necesita apresurarse ni desesperarse, del que sabe que todo llega en su debido momento. Es la risa del que, sin importar las circunstancias, siempre tiene el control.